Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos otra vez en este programa. Es el quinto programa y vamos a empezar con los saludos y ahora con la intro. Mira qué bonito tiene, la chinita los ojitos. Cuando me esté una guiñada, yo me tengo que poner loquito. Amigos y amigas, en este programa, en esta sesión, vamos a hablar de la lectura del profeta Ezequiel y después un comentario acerca del Evangelio de este día domingo. Bien, en primer lugar, Ezequiel fue un sacerdote y fue un profeta que comenzó su actividad profética en Babilonia. Ezequiel, junto con el rey y con otros funcionarios, llegaron a Babilonia producto, en primer lugar, Nabucodonosor vence a las fuerzas de Judá y se los lleva en el año más o menos 597, que es el primer cautiverio, antes de Cristo. Este primer grupo llega a Babilonia y después de 10 años, más o menos en el 586, es que se va a destruir el templo de Jerusalén. Ello significó para el pueblo judío una gran catástrofe nacional porque se destruía en primer lugar la morada de Yahvé y en segundo se acababa con la dinastía davídica, es decir, todos los reyes que sucedieron al rey David, el ungido por el Señor, iba a llegar a su fin. Con esto vamos a contextualizar las lecturas que vamos a comentar ahora. Este Ezequiel que estaba ahí en Babilonia comienza a predicar la destrucción del templo de Jerusalén. Hay que tener en cuenta que este Ezequiel probablemente conoció a Jeremías en su adolescencia y los primeros años de su adultez. Conoció a Jeremías, es decir, la predicación de Jeremías, y también haberse admirado de la grandeza del rey Josías. Sin embargo, Josías va a ser derrotado en la batalla de Megiddo. Si se acuerdan de esa película Armagedón, bueno, Megiddo y Armagedón tiene algo muy parecido. En todo caso, cuando ellos hablan de la gran batalla que perdieron, es porque este rey Josías, en el cual había mucha esperanza, pues termina siendo derrotado. Y a partir de ahí los reyes que vinieron no hicieron gran cosa por el reino de Judá. En fin, entonces, tanto Jeremías como Ezequiel son dos profetas que van a encarnar no solamente el anuncio de la palabra de Yahvé, sino también lo van a vivir en carne propia. Si Jeremías, Yahvé le pide que no se casara porque va a venir una destrucción y van a morir mujeres e hijos e hijas, lo que le va a pedir a Ezequiel es que siga anunciando, pero va a perder a su esposa, ¿no? Es decir, en el versículo que ahí les voy a poner, Ezequiel le dice, ¿no? Yo fui a predicar en la mañana y en la tarde ya había muerto mi esposa, ¿no? Pero Yahvé le va a decir, no quiero que botes ninguna lágrima, no quiero que hagas duelo, ¿no? Es una manera de decirle, así como tú te sientes, así me siento yo con la destrucción de mi pueblo. Obviamente la gente no solamente tomaba en cuenta las profecías o los oráculos de Ezequiel, sino que también al verlo, que lo que le sucedía a Ezequiel, pues era como una confirmación de que se va a cumplir, o sí, pues se va a cumplir la palabra de Yahvé. Bien, en la lectura del profeta Ezequiel que vamos a escuchar este domingo, es del capítulo 33, del versículo 7 al versículo 9. Este versículo, este pedazo de lectura
es justamente el inicio, pero ya de la segunda actividad de Ezequiel. Es decir, hasta el capítulo 32 va a haber todo esto del anuncio de la destrucción del templo y también oráculos hacia otras naciones. Muere su esposa, ya se destruye el templo, ya no hay nada más que hacer, se destruyó el templo y Yahvé ya le pide otro trabajo, le pide a Ezequiel. Y nosotros lo vamos a escuchar en la lectura y dice, no, a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Y el tema que va a desarrollar, o al menos uno de los temas que va a desarrollar Ezequiel, es el tema de la responsabilidad individual o la responsabilidad personal. Pero tendríamos que hacer esa pequeña diferencia que es entre lo individual y lo personal. Bien, vamos ahorita con el comentario al Evangelio, del cual está muy relacionado con este tema de la responsabilidad individual y personal. Bien, en el Evangelio de este día domingo, de este próximo domingo, Jesús va a plantearles sobre qué sucede si tu hermano peca contra ti. Bien, ¿cómo lo relacionamos esto con la primera lectura, es decir, con la lectura de Ezequiel? Hay que tener en cuenta que Ezequiel, o al menos Yahvé, le dice, si el malvado no se reforma porque tú omitiste tu predicación, entonces tú tienes la culpa. Pero si tú predicaste y el malvado te escuchó, no es culpa tuya. Entonces, acá hay una leve diferencia o una gran diferencia con el Evangelio. ¿Por qué? Porque la etiqueta ya no es el malvado, sino es tu hermano, ¿no? Entonces esto es mucho más personal que individual, ¿no? Muchas veces lo individual puede estar muy apartado de la otra persona, ¿no? Es la culpa de él, no es la culpa mía. Pero aquí Mateo a la comunidad le está diciendo, entre ustedes son hermanos. ¿Qué hacer cuando un hermano peca contra uno mismo? Bien. Voy a desarrollar 2 ideas, hasta 3 ideas acerca del Evangelio. La primera idea está todo el tema de cómo tú reprendes a tu hermano, cómo tú lo corriges. Ahora, tú me podrías decir, hermano, pero el domingo pasado yo le dije, yo lo reprendí a mi hermano y mi hermano me dijo, fuera Satanás. Bien, hay veces que no sabemos también corregir a las personas. Lo que también nos dice Jesús es, bueno, Pedro, ¿tú piensas como los hombres o piensas como Dios? Es decir, si nos podemos, con esto que les hablé de la responsabilidad personal hacia el hermano, pues hay que pensar en primer lugar si estamos pensando o estamos corrigiendo como Dios, pero como el Dios de Jesús, es decir, el Dios de la misericordia. Es decir, antes de que tú corrijas a tu hermano, pues piensa cómo Dios te corregiría a ti y de ese modo tú corriges a tu hermano. Y a veces no necesariamente tiene que ser en ese mismo momento. Hay veces que uno tiene que esperar a calmarse, uno tiene que esperar a que mejore un poco la situación, y cuando el ambiente se pone un poco más fraterno, pues ahí uno puede corregir a su hermano. La segunda idea está en esto que dice, les digo, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto ya yo lo expliqué en un video anterior acerca de la autoridad que tenía Pedro para la comunidad, pero poniéndolo en este contexto, quiere decir que también es muy válido lo que sucede en la comunidad, ¿no? Es decir, una comunidad que tiene un trato amable, un trato fraterno, es también de alguna manera poseedora de una autoridad ética
frente a la sociedad. Es decir, nosotros nos equivocamos y también nosotros nos corregimos. Y por último, otra tercera idea que nos dice aquí es: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Es decir, donde 2 hermanos puedan conversar acerca de sus diferencias, siempre y cuando tomando en consideración esto de pensar como Dios, pues ahí se va a hacer presente Jesús, ¿no? Nuevamente, esta fórmula de Mateo del Jesús en nosotros, Jesús entre nosotros, es muy característico de Mateo, así como las alusiones al discípulo hermano, ¿no? Es decir, cuando ustedes escuchen cualquier evangelio y ustedes escuchan que estaban hablando de Jesús entre nosotros o entre ustedes tienen que ser hermanos, eso es el sello de Mateo, ¿no? Inconfundible. Bien, hasta aquí el comentario de esta lectura por este domingo. Muchísimas gracias por su atención. Sigan esforzándose, sigan cuidándose entre ustedes y nada, mucho ánimo. Hasta pronto.